Entonces, vamos con las inecuaciones, ¿sí? Como esta no es la clase, voy digamos, a hacer aquí los desarrollos, asumiendo que ustedes tienen cierto grado ya de entendimiento de la materia y las cosas que les haga falta entender, porque lo que voy a hacer ahorita no es una exposición completa de lo que son las inecuaciones y sus métodos, pero lo que voy a hacer aquí, en pocas nos va a permitir visualizar la esencia del método, ¿ya? De qué se trata resolver inecuaciones, ¿ya? Si tienen más dudas y eso, complementen lo que estoy ahorita mostrándoles o lo que les voy a mostrar con las clases que son los videos, ¿ya? Entonces, digamos, una inecuación tiene un signo de desigualdad, ¿sí? Entonces, primero que nada, los números reales están ordenados, ¿no? De menor a mayor. Y este orden están ordenados, ¿no? De menor a mayor en la recta numérica. Y ahí este orden, no es que lo tienen cualquier entidad matemática, ¿sí? O sea, por ejemplo, ya, digamos, yo sí le puedo, si me piden, digamos, tengo aquí en una lista ya el 3 y aquí tengo el 5 ya. Y me dicen, ordéneles. Yo puedo decir, bueno, les voy a ordenar en la recta numérica, ¿sí? Y al 3 le voy a poner atrás, espacialmente, hablando con respecto al 5. ¿Por qué? Porque reconozco que hay una relación de orden entre estos, esta relación de orden, que lo que nos permite ordenar es saber que el 1, el de aquí, es mayor que el de acá. Entonces, los números reales ya tienen armados, o sea, el rato que la recta numérica se construyó. No bastó con que alguien, como, no sé, la naturaleza de la realidad, el dios de los números, lo que sea, no bastó con que venga con una bolsa de números, sino que también tuvo que adicionar a eso, digamos, unas relaciones. Estas relaciones son estas relaciones de orden, que en este caso es la relación de mayor y menor, que me permite ordenarlos en el sentido de que me permite ubicarlos uno después del otro, ¿sí? Ya, entonces, digamos, aquí yo sí puedo decir, ¿no es cierto?, que el 5 es mayor que el 3, ¿ya? Entonces, donde está abiertita ese signo, la parte abierta apunta al mayor y la puntita apunta al menor, ¿ya? Pero lo que quiero decirles es que esta relación de aquí de mayor y menor no siempre se puede hacer con todas las entidades matemáticas. Buscamos otra entidad matemática a la que se le llama vector. Entonces, el vector, digamos, es todo esto, es este par de números, ¿sí? Entonces, yo quiero comparar este par de números, por ejemplo, con este par de números. Ya. Entonces ahora me dicen, bueno, ¿este par es mayor o menor que este par? ¿Qué piensan de eso? ¿Este es mayor o este es menor? ¿Cuál es? ¿Cómo les ordeno? Entonces, Flor, ya que tienes abierto el micrófono, contéstame, por favor. El número mayor, dice el profe. No. Los números son los que están adentro de estos paréntesis. Yo digo, ¿qué tal si es que yo no quiero considerar un solo número, sino que quiero considerar estos dos? ¿Ya? No es lo mismo considerar estos dos que considerar uno. Una de las razones por las cuales no es lo mismo considerar a estos dos en conjunto a considerar solamente uno, es que, digamos, yo cuando tengo simplemente comparo el 3 y el 5 o el 3 y el 1, yo sí les puedo decir cuál es mayor con respecto a cuál. Sí, pero el rato que yo digo estos dos son mayores o menores que estos dos, la pregunta sería, ¿tiene sentido que yo diga eso? ¿Tiene sentido que yo diga que estos dos son mayores o menores que estos dos? No, profe. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque imagínense, digamos que yo después de ordenarlos estoy en la obligación de ponerle a uno de estos después del otro espacialmente ya. Entonces ahorita no están puestos espacialmente, solo como que les presento ya y les digo, mira, primero fíjate en este y luego fíjate en este ya. Y digo, a ver, ¿cómo les pongo? ¿Cuál le pongo a la izquierda? ¿Cuál le pongo a la derecha? Si le pongo a la izquierda, quiere decir que el que está a la izquierda es más pequeño que el que está a la derecha, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería el criterio que yo debería seguir aquí? Miren, el 1 es menor que el 3, pero el 6 es mayor que el 5. Entonces, por un lado me gustaría decir que, bueno, es menor porque el 1 es menor que el 3, pero por otro lado tendría que decir que es mayor, ¿por qué? Porque el 6 es mayor que el 5. Entonces, el de aquí, por un lado parece que es menor, porque su primer elemento es menor, pero por otro lado parece que es mayor, ¿por qué? Porque su segundo elemento es mayor. Entonces, ¿qué rayos hago? ¿Dónde le pongo? ¿Le pongo a la derecha? ¿Le pongo a la izquierda? Entonces, la cosa es que no tiene respuesta esto así, porque
no tiene sentido la misma relación de orden que tenían los números naturales con estas otras expresiones matemáticas que se les llaman vectores. Entonces, lo que quiero decirles es que, digamos, la relación de orden que tienen los números naturales no es una relación de orden, como que obvia, ya que no hay otra salida, que de ley estén los números ordenados o las entidades matemáticas de ley van a estar ordenadas de menor a mayor. No, solo algunas entidades matemáticas gozan de esas propiedades y hay otras que no. Ya, entonces, digamos, ahora, una vez que tenemos eso, claro, digamos, nos gustaría ver qué pasa si nosotros comparamos ya dos números, digamos, por ejemplo, el 2 y el 4, ¿ya? Miren, ¿y qué pasa si es que yo les multiplico por números negativos? ¿Qué pasa si yo multiplico por un número negativo en el lado izquierdo y en el lado derecho? ¿Ya? Se supone que yo les di unas propiedades ahí de las desigualdades, ¿ya? Y las propiedades de las desigualdades, una de estas decía lo siguiente, ¿no? Si es que ustedes tienen, por ejemplo, un número que es menor que otro, ¿sí? Y yo a ambos lados de estos les multiplico por un número positivo, entonces esta dirección de la desigualdad se va a mantener. Entonces, supónganse que C es un número positivo, ¿ya? Ah, que C es un número positivo. Para decir que es positivo, pongo que es mayor o igual que 0, ¿ya? Ya, ahí diría que es positivo estrictamente, ¿ya? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque todos los que son mayores que 0 son positivos, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico ambos lados de esta desigualdad por el C, entonces la desigualdad tiene que mantenerse. Entonces, eso se expresaría diciendo que A por C sigue siendo menor que B por C. ¿Qué quiero decir con estos símbolos? Quiero decir que cuando yo tengo un caso práctico donde yo reconozca esta estructura, por ejemplo, aquí tengo un caso concreto donde yo reconozco esta estructura, ¿no? Tengo un número que está representado por el A, en este caso el que toma el rol del A es el 2, tengo este signo así, en forma de boca de lagarto, y en el otro lado tengo el 4 y el 4 hace las veces del B, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa si es que yo al lado izquierdo y al lado derecho le multiplico por un número positivo, digamos 3? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener por un lado 3 por 2 son 6 y por otro lado voy a tener 12, ¿no es cierto? Si yo comparo estos dos, resulta que la dirección de la desigualdad se mantiene. Eso es lo que me está diciendo esto de aquí, miren. Aquí, A por C es el producto de 2 por 3, ¿no es cierto? Sí. Y el 12 toma el rol que tiene el B por C. ¿Por qué? Porque el B era 4 y el C es 3. Entonces, B por C, que es 4 por 3 en este caso, me van a dar el 12 que está en el lado de acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo paso de esto a esto, lo que estoy haciendo es mostrando un caso específico donde se cumple esta regla. ¿Ya? Pero fíjense que esto va a pasar solamente para los números positivos. Si es que yo lo que hago es, en cambio, multiplicar a ambos lados por un número negativo, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener de resultado? Voy a obtener el menos 2 y aquí voy a obtener el menos 4. Si es que yo, por ejemplo, le multiplico por menos 1 a ambos lados de la desigualdad. Y ahí, digamos, me pregunto, ¿cuál es mayor? ¿El menos 2 o el menos 4, Gabriela? Gabriela Morales. ¿Ah? ¿Cuál es mayor? ¿El menos 2 o el menos 4? No. Gabriela. Gabriela. Ya. Entonces, Gabriela. El -2, profe. Ya, sí, sí, sí. Ya, el menos 2 es el mayor. Bien. ¿Cómo sabemos que el menos 2 es el mayor? Porque para saber cuál es mayor o menor, nos imaginamos a la recta numérica. Acá está el 0. Y entonces, los números negativos, a medida que se van acercando al 0, pues van siendo mayores. Entonces, el menos 2 está por acá y el menos 4 está por acá. Entonces, yo diría que sí, el mayor es del menos 2 y el menor es del menos 4. Si yo quiero expresar eso, lo puedo hacer con este símbolo, diciendo que al comparar el menos 2 con el menos 4, el menos 2 está siendo mayor que el menos 4. Ya, ahora como ven, yo partí de una desigualdad, sí, que tenía la dirección de la desigualdad en ese sentido, y los números cambiaron de signo, pero si cambian de signo también cambia la dirección de la desigualdad, ¿ya? Entonces eso es otra propiedad de las desigualdades, ya que si yo multiplico o divido para un número negativo una desigualdad, ¿sí? Esta desigualdad cambia la dirección de estar así abierta, cambia a estar así hacia el otro lado abierta. Ya, esa es otra regla, ¿sí? Y ahí esa otra regla es importante, ¿sí? Miren, ¿por qué? Porque el rato que nosotros despejamos, ¿sí? Entonces aquí voy a irme un poquito hacia atrás a la parte donde hablaba yo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, miren, yo les decía que el álgebra, básicamente es ver hasta dónde se desarrollan o hasta dónde se pueden desenvolver ciertas reglas, ¿ya? Y estas reglas les ponen unos nombres en matemáticas, se llaman axiomas, ¿ya?
Entonces, de los axiomas básicos de los números reales es que todo número es igual a sí mismo, ¿ya? Es de las cosas más obvias que uno puede oír, ¿no? Pero incluso esa cosa de, digamos, se ha cuestionado cuando se usan lógicas no clásicas, ¿ya? Donde, digamos, ahí se postula que hay al menos una entidad que es distinta de sí misma y a la vez que es igual a sí misma. Y es una justa una entidad contradictoria y porque este tipo de lógicas son lógicas que aceptan la contradicción, ¿ya? Pero nosotros no estamos trabajando con eso y digamos lo más natural para pensar es que, claro, una cosa es igual a sí misma. Entonces, a esa cosa, sea cual sea que vaya a ser el número, yo sé que es igual a sí mismo. Eso es lo que yo sé, ¿no es cierto? Entonces, este es de los axiomas más básicos de los números reales, ¿ya? Ahora el otro nos dice que si es que yo voy a modificar esta expresión, sumándole o restándole algo en el lado izquierdo o multiplicándole o en general afectándole con una operación en el lado izquierdo, si yo hago lo mismo en el lado derecho, entonces tengo el derecho de decir que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha. Así. Y si es que yo tengo, por ejemplo, el A, ¿no es cierto? Y le resto B en el lado izquierdo, ¿sí? Y hago lo mismo en el lado derecho, tengo el A, ¿sí? Y este A del lado derecho, y asimismo le resto B. Entonces, digamos, yo tengo todo el derecho y hasta la obligación, por decirlo así, de afirmar que esto de aquí es igual a lo que está acá, ¿ya? Entonces, estos dos, digamos, cuestiones que parecen súper obvias, es justo lo que nos permite despejar. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes tienen una ecuación tipo 5 menos x igual a 8, ¿ya? Aquí ya sabemos que el resultado perdón, ¿cuánto es el resultado? 13, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya sabemos que el resultado es 3. Es decir, que ahora, ¿qué significa encontrar el resultado de esto? Ya? El resultado de esto significa que yo voy a encontrar cuál es el valor de x que hace que esta oración matemática sea verdad. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cuál es si yo digo que el valor de x es 1, por ejemplo, pongo aquí 1 menos 5, la respuesta es menos 4, ¿no es cierto? Entonces, en el lado izquierdo me quedaría menos 4 y en el lado derecho me quedaría 8. Pero menos 4 no es igual a 8. Esto es falso, ¿no? Es mi forma de escribir o la forma en lógica de escribir que la oración que está aquí es falsa. Entonces, esto es falso, ¿ya? Entonces, más bien, cuando uno despeja, ¿sí? Cuando uno encuentra el valor de x, lo que está haciendo es encontrar el valor de x o despejando el valor de x que hace que esta expresión sea verdadera, ¿sí? Ya, entonces, el momento ¿y cómo encontramos el valor de x que haga que esta expresión sea verdadera? Pues aplicamos estas dos propiedades, ¿sí? ¿De qué manera? Primero que nada, notamos que si es que el ejercicio ya nos está diciendo que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha, ¿sí? Si es que ya nos está diciendo eso, entonces estoy yo teniendo un caso de estos. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo que una cosa es igual a sí misma. Entonces, este de aquí contaría como que es el A y este también contaría como que es el A. Solo que aquí está, digamos, el A mostrado de una forma distinta como está mostrado aquí el A. Ciertamente, por ejemplo, al 8 yo lo puedo expresar como 5 más 3, como 7 más 1, como 9 menos 1, ¿sí cachan? Entonces, digamos, en vez de poner 8, la forma en cómo está escrito este mismo 8 es como si x menos 5, ¿ya? Entonces, la cuestión es que si nosotros ya aceptamos que en efecto lo de la izquierda es lo mismo que la derecha, entonces hay un valor que va a ser coherente con haber aceptado eso, que lo de la izquierda sea lo mismo que lo de la derecha, ¿sí? Ese valor es el valor que obtenemos cuando despejamos x, que a su vez es el mismo valor que hace que esta expresión se haga verdadera, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo obtenemos ese valor? Pues miren, aquí yo tengo que la posibilidad de que si yo resto en el lado izquierdo un número, en el lado derecho también puedo restar el mismo número y mantener el signo del igual. Entonces voy a usar esa opción. Entonces en este caso lo que voy a hacer es restar en el lado izquierdo, perdón, aquí puede ser también más, ¿ya? Menos o más en esta regla, ¿ya? Entonces solamente le voy a cambiar a más para ver cómo se aplica directamente la regla aquí. Entonces yo a lo de la izquierda le puedo sumar, digamos, un número y a la derecha también le puedo sumar un número. En este caso el número que voy a sumar es el número 5, ¿ya? Este número 5 actuaría como el B, ¿sí cachan? Como el B. Este actúa como el B, que se le suma al A, ¿sí? Que se le suma al A, donde el A, como ven, es en este caso x menos 5 y en este caso ese mismo A está escrito como 8, ¿sí? Entonces, ¿cómo notan? El haber sumado el B a ambos lados de esta, del A, ¿no es cierto? Es lo que me permite que yo ponga aquí el igual, ¿sí? Ya, entonces, ahora, miren,
menos 5 más 5 me da 0, ¿no es cierto? Y yo ya tengo, el rato que tengo menos 5 más 5, 0, en el lado izquierdo ya solo me queda la X, y dejarle solita una letra al lado del igual es lo que llamamos despejar, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando el menos 5 más el 5 ya me den el 0, y yo el 0 le sume a la X, voy a tener en el lado izquierdo ya la X despejada, ¿sí? Ya, ahora, lo único que apliqué fueron estas dos reglas del pensamiento básicas, digamos, estas dos reglas, perdón, de las matemáticas básicas, ¿no? Ya, ya eso le llaman despejar. Miren, la expresión matemática que está aquí es equivalente a la misma a la expresión matemática que está aquí. Es decir, la expresión matemática que está aquí tiene la misma información que la expresión matemática que está aquí. Y esta expresión matemática que está aquí no es nada más ni nada menos que esto, que x es igual a 8 más 5, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que x sea igual a 8 más 5, que en este caso sabemos que es 13, ¿sí? Es una información que ya estaba aquí, solamente que aquí le estamos haciendo explícita, le estamos mostrando. Aquí está como escondida esa información y aquí le estamos mostrando. Ahora, antes de que yo borre el 8 y el 5, recuerden que estaba 8 más 5. Entonces, fíjense que aplicando estas propiedades, esta y esta, nosotros estamos llegando a una forma que es fácil de recordar, a un proceso que es fácil de recordar. Y el proceso en este caso lo que nos dice es, mira, si es que tú quieres dejarle en el lado izquierdo a una letra solita, lo que tienes que hacer es al número que está al lado, pasarle al otro lado con signo positivo. Esta regla es una regla de aprendizaje, ¿no? Es como un truco que nos dicen, oye, para poder despejar sin tener que siempre aplicar estas dos operaciones, entonces puedes hacer un truco. ¿Cuál es el truco? El truco es pasar lo que le estorba al X para estar sola al otro lado, si es que el X es lo que quieres despejar, de manera que lo que pasa al otro lado pasa haciendo la operación opuesta. Eso es lo que parece que estoy haciendo, ¿no? Cuando paso de aquí a acá. Sin embargo, lo que en realidad estoy haciendo es aplicando estas dos propiedades, ¿ya? Entonces, ahora el rato que nosotros tenemos, en cambio, en vez de el signo del igual, nosotros tenemos el signo de, por ejemplo, menor que. Si nosotros tenemos la forma de despejar el X es bien parecida. Es sumando a los dos lados de la ecuación el 5. ¿Por qué le sumé a los dos lados de la ecuación el 5? Porque yo sabía que en el lado izquierdo, si yo sumo el 5, ese 5 con este menos 5, el 5 que yo voy a sumar, o con este menos 5 se van a hacer 0, y el rato que se hacen 0 me dejan a la X sola. Por eso fue que elegí el 5. Entonces, en este caso, cuando uno tiene una desigualdad, también puede despejar usando ese mismo criterio, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, las dos propiedades que se usan serían que si es que yo tengo A menor que B, ¿sí? Y yo en el lado izquierdo sumo una cantidad positiva, ¿sí? O sumo una cantidad en general, C, se va a mantener que yo voy a tener aquí así B más de esta manera, ¿sí? Entonces, eso, si yo afecto en el lado izquierdo de alguna forma, tengo que afectar en el mismo lado en la otra forma, si es que, por ejemplo, estoy sumando o restando en el caso de las desigualdades, para que el signo de la desigualdad se mantenga, ¿sí? Entonces, yo en este caso lo que podría hacer es sumar en el lado izquierdo 5 y en el lado derecho 5, y eso me daría que x menos 5 más 5 en el lado izquierdo y 8 más 5 en el lado derecho, ¿sí? Pero estos dos se van a simplificar y me van a dar 0, porque menos 5 más 5 es 0, ¿no es cierto? Y me va a quedar el x solito en el lado del signo de desigualdad, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, el rato que yo paso de aquí a acá, parece que estoy haciendo exactamente lo mismo que yo hice cuando despejé teniendo aquí el igual. Sí, ¿qué es eso? Que el número que está aquí estorbándome para que el x quede sola, pues le paso al otro lado sumando, o haciendo la operación contraria, ¿ya? Entonces, es por eso que, digamos, el rato que uno despeja expresiones que tienen desigualdades, estas que se le llaman inecuaciones, estas expresiones, el despeje va a ser similar al que se hace cuando se tienen ecuaciones, ¿sí? Ya, va a ser similar cuando nuestra x esté elevado a la 1, ¿sí? Cuando no esté elevado a la 1, ahí hay que pensar en otras cosas, ¿ya? Entonces, primero que nada eso, ya. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Es que, ¿qué tal si es que yo tengo, por ejemplo, esta desigualdad, tipo 3x menos 3x, o mejor así, ya, ya. Entonces, miren, ¿cómo yo hago para despejar aquí cómo hago yo para despejar aquí el x? Entonces, a mí lo que me gustaría es afectarle en el lado izquierdo y afectarle en el lado derecho
a la expresión de manera que haga la misma afectación a ambos lados, ¿sí? Entonces, a mí, para que quede la X solita en el lado izquierdo, me gustaría en el lado izquierdo multiplicarle a toda esta expresión por menos 3. ¿Por qué? Porque si yo en el lado izquierdo multiplico por menos 3, y tengo que hacer lo mismo en el lado derecho siempre, ¿ya? Entonces, también multiplicaría en el lado derecho por menos 3, ¿ya? Pero si yo multiplico en el lado izquierdo por menos 3, fíjense en qué es lo que pasa. Lo que pasa es que este menos 3 de aquí con este menos 3 de acá, ahí se simplifican y me queda que simplemente la X solita, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el signo que debería poner aquí? Recuerden el ejercicio inicial. Sí, el ejercicio era esta, ¿no? Ya, el menos estaba aquí, pero como les he comentado, le puedo poner acá, ¿no es cierto? Y ahí a lo que yo llegué es a lo siguiente, ¿no? A tener aquí así el 2 y aquí el menos 3. Entonces, fíjense que parece que es como que este menos 3 le pasé al otro lado a multiplicar, tal cual pasa en las ecuaciones, que parece que lo que se hace es los números que están adicionales a la variable que quiero despejar, ¿sí? Les paso al otro lado haciendo la operación contraria, ¿sí? Ya, pero aquí hay una diferencia con respecto a las ecuaciones, y es que siempre que yo paso a multiplicar o dividir para un número negativo, entonces la dirección de la desigualdad cambia, ¿ya? Y la razón de eso es lo que expliqué en un inicio, ¿no? Miren, si ustedes tienen 2 menos 2 menor que menos 1, si yo multiplico por menos 1 ambos lados de la igualdad, o en otras palabras, digamos, miren, yo le puedo pensar aquí así, ¿no? Como que tengo el menos 2, le puedo pensar como que es el menos 1 multiplicado por el 2, ¿sí? Porque menos 1 multiplicado por el 2 me da menos 2, ¿no es cierto? Y yo puedo pensar que este de aquí le paso al otro lado a dividir, ¿sí? Entonces, el rato que yo le paso este al otro lado a dividir, yo tendría acá menos 1, ¿sí? Pero eso tiene que cambiarme la dirección de la desigualdad, porque como ven, menos 1 dividido para 1 me da 1 positivo, y en efecto, 2 es mayor que 1 positivo. Entonces, el truco aquí, ya, si es que se están como, no sé, confundiendo por lo que estoy diciéndoles ya, es simplemente este ya. Que cuando uno tiene una expresión de este estilo, lo que en realidad se hace si aplicáramos las reglas de este estilo, las reglas de las desigualdades, es multiplicar, dividir, sumar o restar, o elevar a una potencia o sacar la raíz en ambos lados de la desigualdad. Eso es lo que se hace en realidad, ya, pero ese proceso luce como si es que más bien estuviéramos simplemente pasando un término al otro lado. Entonces, en este caso, lo que yo les dije es, miren, en ambos lados de la desigualdad voy a multiplicar por menos 3, ¿sí? Pero el menos 3 que estaba aquí con el menos 3 de acá se simplificaron y me dejaron el 1, ¿sí? Y el menos 3 del lado derecho quedó acá, ¿sí? Ya, pero como justo el aplicar esas reglas estrictamente, ¿no? El de multiplicar ambos lados por el número menos 3, luce como si yo simplemente hubiera cogido el menos 3 que está en el denominador y le pasé al otro lado. Le estoy diciendo, sí, pueden pensar así. Pero la cosa es que siempre que, ya sea que le piensen que multiplicamos en ambos lados por un número negativo, o ya sea que le piensen como que simplemente están pasando el menos 3 al otro lado a multiplicar, lo que tienen que hacer es cuando pasan un número negativo al otro lado, a multiplicar o a dividir, o ya sea que están multiplicando ambos lados de la desigualdad por un número positivo, por un número negativo, o dividiendo ambos lados de la desigualdad para un número negativo, lo que se tiene que hacer es la dirección de la desigualdad cambiarla. Esa es una regla importante que tienen que acordarse, ¿ya? Entonces, por un lado, digamos, en este caso ya sabemos que al despejar esta inecuación simple, lo que tenemos es que el x va a ser mayor que el menos 6, ¿sí? El menos 3 le pasé acá. Los signos se mantienen, sí. Lo que se cambia es la dirección de la desigualdad. Gracias por la pregunta, Zaida, sí. Eso suele ser a veces una confusión, sí. Mira, justo lo que hago es menos 3 por el 2 me da menos 6 y lo único que cambió es la dirección de la desigualdad, ¿ya? Bacán. Entonces, una vez que tenemos eso en mente, nosotros ya podríamos resolver, digamos, inecuaciones de este estilo, ¿no? Como x menos 3, aquí 7, no sé, negativos y también menor que 2, ¿ya? Nosotros ya podríamos hacer eso, ¿sí? Incluso ya podríamos hacer esto, ya, menor que menos 4, así, ¿sí? Ya podríamos solucionar esto. ¿Cómo? Miren, la intención, si nosotros tenemos, digamos, solamente así, ¿ya? Veamos qué haríamos. Lo que haríamos es primero al menos 3 pasarle al otro lado sumando, ¿no es cierto? Entonces lo que me quedaría es menos de x sobre 7 menor que menos 6. ¿Ya ustedes creen que está bien eso así?
pasar de esto a esto. ¿Alguien? No. No tiene que cambiarle la dirección. Bien, estoy mal por dos cosas ya. Una, no cambié la dirección. Pero no debía cambiarle en este caso la dirección porque lo que estoy pasando al otro lado es el -3 a sumar. Entonces, si yo paso solamente a multiplicar o dividir por números negativos, ahí es cuando cambio la dirección, ¿ya? Entonces, lo que debo hacer en este caso es mantener el signo, porque lo que voy a hacer es este -3 le paso al otro lado a sumar. Entonces, 2 más el 3, lo que voy a tener es aquí 2 más 3, ¿sí? Entonces, ya pues el resultado aquí es 5. ¿Por qué se mantiene la dirección de la desigualdad? Porque no estoy pasando a multiplicar ni a dividir por un número negativo, sino a sumar o restar, ¿sí? Entonces si la operación que pasa al otro lado es suma o resta, no hay que cambiar la dirección de la desigualdad, pilas, ¿ya? En este caso, aquí yo ya voy a empezar a cambiar la dirección de la desigualdad. ¿Por qué? Porque este menos que está aquí yo le puedo poner como menos del 7, ¿sí? Recuerden lo que les dije ya en algunas sesiones de preguntas anteriores, que el menos puede estar en el medio, arriba o abajo, ¿ya? Entonces este menos 7 le puedo ya pasar al otro lado a multiplicar. Entonces aquí es donde yo estoy pasando un número negativo a operarse al otro lado, ¿sí? A través de la multiplicación o la división. Y en ese caso es donde se tiene que cambiar la dirección de la desigualdad. Entonces yo tengo aquí X y aquí tengo que cambiar la dirección de la desigualdad y el menos 7 por el 5, esto me da menos 35 y ya, eso es lo que, la respuesta, ¿sí? Entonces fíjense en lo que hice. Cuando les hablaba del despeje en las ecuaciones, yo les hablaba de que uno empieza a mover al otro lado los términos que están más lejos de la X, ¿no es cierto? Entonces, como que en este caso, la operación más lejana que hiciera la X, si es que la X tuviera un número, es restarse con el 3. Es decir, el X es un número, ¿no es cierto? Supónganse que es el número concreto 1. Entonces, lo primero que harían si es que quieren reducir todo esto a un número real en la calculadora sería a este número de aquí dividirle, bueno, cambiarle de signo, luego dividirle para 7 y a ese resultado restarle el 3. Como la última operación la hago con el -3, ese es el primero que le paso al otro lado a despejar. ¿Sí? Ese es como el razonamiento, la regla que podrían usar. Entonces, este -3 pasa al otro lado como +3 y entonces 2 más 3 eso me da el 5, ¿no es cierto? Y ahora este -7, el rato que pasa al otro lado a multiplicar, cambia la dirección de la desigualdad y pasa de 5 a -35. Ya, aquí no cambió la dirección de la desigualdad. ¿Por qué? Porque pasé el número negativo a sumar o restar. Sí, en este caso a sumar. Sí, el -3 pasó a sumar. Ya, entonces, cuando se suma o se resta, cuando la operación con la que pasan los números del otro lado es suma o resta, no se cambia la dirección de la desigualdad, solamente la multiplicación y la división. Pilas. Ya, entonces ahora supónganse que tienen esta cuestión así, y acá tenían, por ejemplo, el -4, así, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo se resuelve? Las operaciones de pasar al otro lado se hacen tanto en este sector como en este sector, ¿sí? Entonces, el -3, cuando pasa al otro lado, me refiero que pasa acá y acá, ¿ya? Entonces, el -3 va a pasar a los otros dos lados, a este y a este de aquí y a este de acá. En este caso, el -3 pasaría a esos lados haciendo ¿qué? Si aquí está restando, va a pasar a los otros lados sumando. Sí, cuando está multiplicando y pasas a dividir para un número negativo, ahí cambia la dirección. Cuando está dividiendo y pasas a multiplicar al otro lado, pero ese número que está dividiendo es negativo y pasa al otro lado a multiplicar, cambia la dirección, ¿sí? Entonces sí cambia la dirección cuando la operación que pasa al otro lado es multiplicación o división, pero siempre que sea para un número negativo, ¿ya? Pilas. Entonces, digamos, lo que voy a pasar ahorita es de este -3 a este lado y a este lado, digamos. Pero como el -3 aquí está sumando, algebraicamente, en otras palabras, más bien está restando ya de manera específica, el -3 aquí está restándole a esto, ¿no es cierto? Entonces pasa a este lado sumando y a este lado también pasa sumando, o en otras palabras pasa con el signo positivo, ¿no? ¿Ya? Así. Y como ven, las direcciones de las desigualdades no han cambiado para nada. ¿Por qué? Porque la operación que hice fue la operación que pasó al otro lado, o en este caso a los otros dos lados, fue la de suma o resta, ¿sí? Ya, ahora aquí miren, tengo este menos, le voy a poner acá, ¿sí? Ya,
Entonces, lo que quiero hacer es para que la X me quede solita en el medio, porque en estos casos lo que se busca es dejar la X solita en el medio, sanduchada por números, ¿no es cierto? Ya vamos a ver por qué, pero digamos este menos 7 pasaría a los otros dos lados haciendo ¿qué? Si aquí está dividiendo el número negativo menos 7, el menos 7 divide la X, ¿no es cierto? Pasa a los otros dos lados multiplicando. Entonces, bueno, aquí ya podemos saber que 3 menos 4, esto es menos 1, ¿sí? Y aquí ya sabemos que 2 más 3 es el 5, ¿sí? Ya, y lo que vamos a ver es que el rato que va a pasar acá a multiplicar, esta dirección tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque estoy pasando a multiplicar por un número negativo, ¿sí? Entonces, ahora este menos 7 va a pasar acá y este menos 7 va a pasar acá, a multiplicarse por el menos 1, ¿sí? Ya, entonces el menos 7 ya no va a estar aquí, va a pasar a multiplicarse, pero cuando paso a multiplicar números negativos, sí, las direcciones de las desigualdades cambian, entonces cambiarían de esta forma. Fíjense en que aquí puse este paréntesis así, alrededor del menos 1, para decir que el menos 7 se está multiplicando con el menos 1. Porque si yo dejara de esta forma, la operación que tendría que terminar haciendo es una suma algebraica. Miren, si yo quito aquí los paréntesis, me quedaría menos 7, menos 1, eso me da menos 8. ¿Sí? ¿Por qué simplemente quito los paréntesis? Porque antes de ese paréntesis está un más, y para quitar un paréntesis que tiene un más antes, aquí está un más invisible, ¿no? Lo que tengo que hacer es quitar el más, los paréntesis y dejar lo que está dentro del paréntesis. Entonces yo tendría el menos 7 menos el 1, eso me da menos 8, pero es mentira, esa no es la respuesta que tiene que darme. ¿Por qué? Porque el menos 7 no está sumándose algebraicamente con el 1. Y para notar eso, que no se está sumando algebraicamente, sino que más bien multiplicando, una suma algebraica es ya sea que se termine sumando, adicionando los números o sustrayendo los números, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este caso tengo menos 7 por menos 1, entonces esto es menos por menos más, 7 por 1 es 7, entonces yo tendría aquí más 7, así. ¿Sí? Entonces yo tendría aquí el 7, ¿ya? Y miren, 5 por 7, 5 por menos 7, esto es 35. Entonces, menos 35 en este caso. Menos 35. ¿Ya? Entonces, resulta que, miren, mi X es mayor que menos 35. Eso es lo que me dice este signo. Y a su vez es menor que 7. Si yo busco en la recta real, si aquí estaría el menos infinito, acá está el más infinito. Supónganse que aquí está el 0, ¿sí? Por acá, en la parte negativa, estará el número menos 35. Y por acá, en la parte positiva, estará el 7. Entonces, todos los valores de X que están entre menos 35 y 7 son todos los que van desde aquí hasta acá. Y aquí se suele poner una bola y aquí una bola para indicar que aquí yo no estoy poniendo el signo del igual. Si yo pusiera el signo del igual, estas bolas irían pintadas, ¿sí? Ya, ¿y qué quiere decir esto? Que el X es mayor que el menos 35, pero no es igual al menos 35. Es decir, puede ser el 35.00000001, pero no puede ser el número menos 35. Igual aquí, miren, el X no llega a ser 7, llega a ser 6.55, a ver, llega a ser 6.9999999, pero jamás llega a ser el 7. Eso es lo que quiere decir esta respuesta de manera gráfica y a veces se la pinta así. A esta misma respuesta también se la puede poner de esta forma. ¿Cómo qué? Como leyendo de derecha a izquierda. Si leen de derecha a izquierda, lo primero que van a ver es el menos 35. Luego ven el símbolo de desigualdad, pero con la punta apuntando al menos 35. Entonces eso es lo que hice. Pongo el menos 35, pongo la punta apuntando al menos 35, la parte abierta a la X. Puse la X. Luego debería poner este mismo signo, que es el que está puesto acá, si es que yo leo de derecha a izquierda. Y luego pongo el 7. Ya les mando otro enlace para resolver uno difícil. Digamos, uno más complicado que este. Pilas que ya les mando el otro enlace, ¿sí?